Paz y bendiciones sea con todos ustedes. Acá nuevamente su siervo Vladimir Alejo Cordobés les saluda por mediación de este canal Libres por la Verdad. Agradecidos a Dios por poder llegar a ustedes a través de este medio. Espero que los que están acá en Europa tengan buen ánimo, pues ya hemos comenzado con la primavera. Las cosas que parecían muertas están como que volviendo a la vida, y es una señal para los tiempos de Jehová nuestro Dios. Pronto se acercan las festividades de la primavera. Estaremos celebrando por acá, estudiando por acá acerca de la primera temporada, desde la Pascua, pasando por los panes sin levaduras y hasta la fiesta de las primicias. Si no está usted familiarizado con el tema de las festividades en honor a nuestro Padre, festividades con una revelación mesiánica impresionante, pues acá en el canal tenemos una serie acerca de estas festividades que te voy a poner por acá, y además te voy a poner en la descripción del vídeo para que puedas revisar, analizar, y como siempre decimos acá, revisa todo lo que damos como si estuvieras comiendo un pescado. Cómete la masa y lo que consideres espina, pues tírala a un lado. Hoy me he levantado con un salmo en mi tiempo devocional que quiero comenzar leyendo, el Salmo 85, y basado en esto pues quiero comenzar otra serie de estudios acerca de la cautividad, cautiverio, qué significa cautiverio, qué tipo de cautiverios hay en la Biblia, qué nos revelan estos tipos de cautiverios, cómo podemos aprender para nosotros, una vez siendo libres en Cristo Jesús, no regresar a este cautiverio. Espero también que tomemos el estudio de manera humilde, y si notamos que hay señales de algún tipo de cautividad, de algo que nos está robando la libertad, pues tomemos la decisión de regresar al camino, a la senda de la justicia. Y este estudio tiene que ver con nuestro canal Libres por la Verdad, el cual te animo a que te suscribas, que formas parte de la familia si aún no lo eres. Y los estudios acá te bendicen como siempre. Un like nos ayudará a que nos presenten delante de mucho más, pero no fallaremos en esto. Lo que más nos bendice es que usted comparta este estudio con otras personas. Quiero leer acá el Salmo 85. Oh Jehová, has sido propicio a tu tierra, has restaurado a Jacob de la cautividad, has perdonado la iniquidad de tu pueblo, has cubierto todos sus pecados, has dejado todo tu enojo, has desistido del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Haz cesar tu ira contra nosotros. Estarás airado con nosotros para siempre. Extenderás tu ira de generación en generación. No volverás a darnos vida, de modo que tu pueblo se alegre en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y concédenos tu salvación. Escucharé lo que hable Dios Jehová, pues él hablará paz a su pueblo y a sus fieles, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación para los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Asimismo, Jehová dará el bien y nuestra tierra dará fruto. La justicia irá delante de él y hará de sus pasos un camino. Precioso, 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 profundo. Estaba comentando con mi esposa hoy en nuestro tiempo por la mañana, y así estoy motivado a compartir con ustedes esto acerca de la cautividad, del deseo de vivir en la plenitud de Dios para que estas cosas se cumplan, que Jehová nos visite, que el fruto de nuestras manos prospere, que seamos morada de su gloria, que la paz, la justicia y la verdad se encuentren y nosotros podamos seguir el camino que Él nos ha puesto por delante. Vamos a adentrarnos en este estudio. Mi deseo es que Dios nos saque de cualquier tipo de cautiverio. Acá en el Salmo 85 vamos a poner la Reina Valera con el manuscrito hebreo por debajo, para que usted lo pueda mirar con sus propios ojos acá. Vea la palabra cautividad. Volviste la cautividad de Jacob. La palabra hebrea Shevut, y aquí dice en este diccionario cautividad en el sentido de grupo de cautivos. Yo le tengo preparado acá un diccionario de hebreo bíblico que tiene unas acepciones acá interesantes. Dice aquí la misma palabra Shevut. Cautividad, o sea, estado de ser capturado, implica control y opresión, y con frecuencia residir en otro lugar, ya sea la prisión u otro
país. Vea que básicamente cautiverio es la privación de la libertad por manos de enemigos, de cosas que nos son contrarias. Aunque en nuestra cultura cautiverio siempre pensamos en nivel de cárcel, no necesariamente. Hay otras cosas que nos pueden cautivar. Miramos acá en los escritos del Nuevo Pacto, y vamos ahí a Romanos capítulo 7, a partir del versículo 14. Pablo escribiendo a los romanos: sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, yo no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Me tiene cautivo. Pablo está hablando acá de la cautividad que produce en nosotros, no la ley de Dios, que él dice que es buena y en la cual se deleitaba, sino la ley del pecado. El término acá, cautivo, versículo 23, aquí tenemos un manuscrito griego por debajo, la palabra cautivo, que es la palabra aechmalotizo, poco complicada de pronunciar, y habla aquí de llevar cautivo en esta conjugación. Pero acá tengo un diccionario de griego que tiene acá la palabra y significa tomar cautivo o prisionero, apresar. Pero mire qué interesante acá, llevar cautivo intelectual y moralmente. Hay otro tipo de cautiverio acá que no tiene que ver necesariamente con una cárcel. Y él cita acá este diccionario, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 6, donde dice: así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. O sea que moralmente uno también puede estar cautivo. Intelectualmente uno puede estar cautivo de enseñanzas falsas, de falsas doctrinas. Cuando hablamos de cautiverio en términos bíblicos, pues lo primero que viene a la mente es la experiencia o las experiencias del pueblo de Israel en su jornada, en su relación con Dios. Y un análisis más profundo, podemos ver la mano de Dios obrando detrás de cada experiencia de cautiverio que el pueblo de Israel pasó. Dios le había anunciado en la ley, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 y versículo 41, vamos a leer juntos. Dentro de las maldiciones que vendrían a causa de la desobediencia, dice acá versículo 15: pero si no escuchas la voz de Jehová tu Dios a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y como parte de estas maldiciones, el versículo 41 expone: engendrarás hijos e hijas, pero no serán para ti, porque serán llevados cautivos. Ya Jehová Dios le había anunciado a su pueblo, el pueblo del pacto, que si no obedecían, serían llevados a cautiverio. Lo mismo reveló el profeta Jeremías cuando escribe sus lamentaciones. El capítulo 1, versículo del 3 al 5 dice: en cautiverio ha ido Judá, sujeta a la aflicción y a la dura servidumbre. Ella habita entre las naciones y no haya descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron en medio de las aflicciones. Los caminos de Sión están de duelo por no haber quien vaya a las solemnidades. Todos sus postreros están atónitos y gimen sus sacerdotes. Sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Han venido a ser cabeza de sus adversarios. Los que la aborrecen viven tranquilos porque Jehová la afligió. ¿Por qué? Por la multitud de sus rebeliones. Sus pequeños han ido en cautividad delante del adversario. Es un cumplimiento profético de lo que la ley de Dios había expuesto. El pueblo de Israel no fue obediente y terminó en cautiverio. Es decir, que en un análisis amplio vemos que la mano de Dios está obrando detrás de cada experiencia de cautiverio.
La historia de Israel como la nación, el pueblo del pacto con Jehová nuestro Dios, nos da a conocer las realidades de diferentes experiencias de cautiverio. Estuvieron cautivos en Egipto, estuvieron cautivos en Asiria, estuvieron cautivos en Babilonia, experimentaron un tipo de cautiverio bajo la dominación griega y bajo la dominación romana. Y cada uno de ellos tiene sus características específicas y queremos, con la ayuda de Dios, con su gracia, estar estudiando acá cada una de estas experiencias, analizando las causas, las características que los identifican, qué representan para nosotros hoy y sobre todo ver qué Dios reveló, qué Dios hizo, qué instrucciones dio para que su pueblo pudiera salir del cautiverio y regresar a la gloriosa libertad que le corresponde como sus hijos. Vamos a estar basándonos en esto porque la misma escritura nos dice, nos llama la atención a este tipo de aplicaciones. Vamos a ir juntos acá a lo que Pablo escribe a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. Y vea que Pablo está diciendo que es importante para el pueblo del Mesías entender la historia del pueblo de Israel. Es un error decir que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros. ¿A fin de qué? Ese es propósito. Cuando usted vea esta frase, ¿a fin de qué? O ¿para qué? La escritura se refiere a un propósito. ¿Y cuál es el propósito? A fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Nuevamente, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Basado en estas instrucciones de Pablo, vamos nosotros a acercarnos a esta experiencia de cautiverio y a aprender. Vamos a comenzar con el cautiverio en Egipto. Y vamos a leer Éxodo capítulo 1. A partir del versículo 8. Nosotros sabemos que Israel termina en Egipto a razón de que José fue vendido por sus hermanos y él estaba allá y Dios tuvo un proceso con él y él terminó siendo el segundo en poder en toda la nación egipcia, aquel tiempo el país más poderoso, el imperio más fuerte de la tierra. Y después se provoca un hambre, Israel termina en Egipto y es puesto en buen lugar, pero pasan unas cuantas generaciones y dice acá, pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Esta experiencia de cautiverio en Egipto es diferente a los demás, porque los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob tenían una promesa sobre ellos en la tierra de Canaán. Por diferentes causas ellos terminan en Egipto y parecía que le iba bien y de repente se levanta un faraón que no conocía a sus antepasados y los convirtió, los esclavizó.
En primer lugar, el pueblo de Israel, que todavía no había nacido como nación en aquel entonces, todavía no había pactado con Jehová. Tenía promesas de sus antepasados, pero todavía no era el pueblo de pacto. Y por otra parte, esa generación había nacido en Egipto, nació en el lugar del cautiverio. No es como otros cautiverios que el pueblo de Israel es sacado de su tierra o es privado de libertad y de ciertas prácticas de su fe por los opresores. Este caso es diferente. Esta generación nació en Egipto, bajo las condiciones de Egipto, por lo tanto todo lo que sucedía en Egipto era lo normal para ellos. Para ellos era un estilo de vida, pero ese estilo de vida en ese lugar, bajo esas condiciones, se volvió para ellos esclavitud, pero nacieron ahí, no tenían otra cosa que hacer. ¿Cómo salen de este cautiverio? Pues Jehová Dios le manifiesta tres cosas importantes para sacar a Israel del cautiverio. Conocemos toda la historia de Moisés, pero hay tres cosas trascendentales que provocan que Israel salga de Egipto y llegue a ser lo que es el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa, un pueblo de reyes y sacerdotes. La primera cosa que sucede es que Dios se revela a Israel. En Éxodo capítulo 3, después del llamamiento de Moisés, Moisés le insiste acá, Éxodo 3 a partir del versículo 13. Moisés dijo a Dios: supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Bueno, en otras palabras, Moisés le dice: si yo le digo de quién estoy hablando, quién es el Dios que estoy hablando, porque ellos en Egipto habían nacido en un ambiente lleno de dioses. Y ahora Moisés le diría: bueno, el Dios de vuestros antepasados me ha enviado. Y si me preguntan ¿quién es?, ¿cuál es su nombre? Y aquí radica la importancia del nombre propio de nuestro Dios. Versículo 14, Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Dios dijo además a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este será el nombre con el que seré recordado de generación en generación. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: de cierto yo os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto, y he dicho que yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, jeveos y jebuseos, a una tierra que fluye leche y miel. Ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Ahora permite que vayamos al desierto a 3 días de camino para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sin que una poderosa mano lo obligue, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y después de esto os dejará ir. También daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, de modo que cuando salgáis no os vayáis con las manos vacías. ¿Cómo Israel es librado del cautiverio de Egipto? Dice acá el texto que primero Dios se revela, y lo hace revelando su nombre, Jehová, que significa el que era, el que es, que será. Y eso está en esa frase allá. No vamos a dedicarle mucho tiempo acá. Acá en el canal tenemos varios estudios acerca del nombre de Jehová nuestro Dios, su nombre propio. Y Dios mediante, en el futuro voy a hacer una serie específica para mostrarle también algunos manuscritos bíblicos y algunas opiniones acerca del nombre, pero eso está de camino. Deme tiempo. ¿Qué dice acá? Tú ve y reúnelos y dile lo siguiente: de cierto yo os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto. Dios está atento a lo que está sucediendo a su pueblo y vio su aflicción. Y después dice acá: ve a donde está el rey de Egipto y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. ¿Por qué Israel sale de Egipto? Porque Jehová fue a su encuentro. Dios mismo se presentó
sentó a sacar al pueblo que él había escogido para pactar con él en un momento futuro acá, para sacarlo del cautiverio, porque él no puede pactar con alguien que es esclavo, que es posesión de otro. Él se reveló como un Dios celoso. Por lo tanto, antes de pactar con Israel, Jehová Dios los libera, los saca de bajo la mano del faraón egipcio para luego establecer un pacto con él. Va y le dice: anúnciale de mi parte al faraón que los deje salir. Yo sé que el rey egipcio no os dejará ir sin que una mano poderosa lo obligue. ¿Por qué Israel puede salir de cautiverio? Porque Dios extendió su mano y lo sacó de la esclavitud. Dice: yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y después de esto os dejará salir. Sin la intervención divina, sin que la mano de Dios no se extendiese sobre el faraón y sobre todo su pueblo y sobre todos sus dioses, Israel jamás hubiese salido de la cautividad. Un segundo elemento que Dios revela acá son sus tiempos. En el capítulo 12, cuando están a punto de salir, dice acá: Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será el principio de los meses, será para vosotros el primero de los meses del año, y hablad a toda la congregación de Israel diciendo que el 10 de este mes cada uno tome para sí un cordero, en cada casa paterna un cordero por familia. Si a la familia es demasiado pequeña como para comer el cordero, entonces lo compartirán él y su vecino de la casa inmediata, de acuerdo con el número de las personas, según la cantidad que ha de comer cada uno, y repartiréis el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis un cordero o un cabrito, lo habréis de guardar hasta el día 14 de este mes, cuando lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las puertas de las casas en donde lo han de comer. Aquella misma noche comerán la carne asada al fuego, comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis del cordero nada crudo ni cocido en agua, sino asado al fuego, con su cabeza, sus piernas y sus entrañas. Nada dejaréis de él hasta la mañana. Lo que quede hasta la mañana habréis de quemarlo en el fuego. Así lo habréis de comer, con vuestros cintos ceñidos, puesta la sandalia en vuestros pies y con vuestro bastón en la mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Les revela el tiempo, les revela su calendario. En lo que este mes, en el calendario agrícola bajo el cual estaba guiándose Israel en aquel entonces, representaba para ello el mes séptimo, Jehová le dice: a partir de ahora, este es el mes primero para ustedes. Este es el más importante. Aquí comienza todo. Aquí comienza el conteo a partir de ahora para ustedes. Dios se revela, revelando su nombre. Dios revela sus tiempos para que su pueblo pueda caminar a su ritmo. Y lo tercero que Dios revela después es su Torah, sus instrucciones. ¿Para qué? Para que el pueblo supiese cómo salir a la libertad y cómo luego mantener la libertad. Aquí en las instrucciones de la Pascua, a partir del capítulo 12, pues comienza toda una instrucción, lo que hay que hacer, a qué hora. Dice acá, por ejemplo, versículo 12: la misma noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como del ganado. Así ejecutaré actos justicieros contra todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y después empiezan las instrucciones. 3 cosas para salir del cautiverio de Egipto y para poder mantener luego la libertad como pueblo de Dios. Primero, Dios se revela para que podamos tener una relación con él. Lo hace a través de su nombre. Segundo, Dios revela sus tiempos para que sepamos cómo caminar, a qué ritmo caminar con Dios, para estar sincronizados con nuestro Dios y Creador. Y tercero, revela sus instrucciones para saber qué hacer mientras vamos de salida y luego saber qué hacer para mantener la libertad que nos corresponde como pueblo de Dios, como pueblo de paz. ¿Qué vamos a aplicar acá ahora? El cautiverio de Egipto representa para nosotros el cautiverio de este mundo. Egipto es como un tipo de la estructura del mundo en el que nosotros nacimos. Todos nosotros nacimos bajo la estructura, bajo los rudimentos de este mundo. Ninguno de nosotros nació como pueblo gentil, nunca nacimos. Dice la Biblia que estamos alejados, sin esperanza y sin Dios en este mundo, sin pacto. La experiencia de Israel en Egipto es similar, es equivalente a nuestra experiencia en el mundo en que nacemos. Todos nosotros nacemos en este estado de esclavitud. Por ejemplo, Efesios
Corintios capítulo 2, los primeros versículos. En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vea que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Nacimos en la esclavitud del pecado y de este mundo. El príncipe de la potestad del aire opera sobre los hijos de desobediencia en este mundo. Por lo tanto, nacimos moral y espiritualmente en cautiverio, sin saberlo, sin darnos cuenta, sin tener experiencia. ¿Cómo le pasó a aquel Israel que nació en Egipto? ¿Cómo pudo Israel salir de allá? Porque Dios extendió su mano poderosa. ¿Cómo podemos salir nosotros de acá? De la misma manera. Dice acá, aún, versículo 5, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Por eso la afirmación, por gracia sois salvos. Otro pasaje que confirma esto está en Gálatas capítulo 4, versículo 3. De igual modo, nosotros también, cuando éramos niños, éramos esclavos sujetos a los principios elementales del mundo. Todos nosotros nacimos en este estado. Y la gracia de Dios, Dios se asomó de los cielos, vio nuestra condición. Dios nos había visto desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo para sus propósitos. Y Él sabía que si Él no extiende su mano para sacarnos, ni tú ni yo jamás hubiésemos salido de la esclavitud de este mundo. Por eso es la gracia de Dios que nos salva. La fe es el instrumento que Él de hecho también nos regaló para apoderarnos de esa gracia, agarrar su manto y salir a tiempo. La experiencia es similar. Los deseos de este mundo, la arrogancia de esta vida nos hacen ser esclavos de pasiones, de delitos. Regresamos, por ejemplo, al pasaje que leímos en Romanos capítulo 7, como Pablo lo expone. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo es alguien que no puede decidir por sí mismo, está sujeto a la voluntad de otro. Y es lo que Pablo explica acá. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena. El problema, amado, no es la ley. El problema es otra ley que mora en nosotros, de manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne no mora el bien. En mi naturaleza humana no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no la capacidad para hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero. Eso practico. Y si hago lo que yo no quiero, ya no llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, hallo esta ley, que es una ley, algo que bajo determinadas condiciones siempre sucederá. Aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la Torá, en la ley de Dios. Pero veo que en mis miembros hay una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena, me lleva cautivo con la ley del pecado que está en mis miembros. Es la misma experiencia nuestra en el punto de vista moral e intelectual que la experiencia física que vivió Israel al nacer en Egipto bajo las instrucciones, las leyes, la estructura de un faraón politeísta que se consideraba como Dios y era adorado como tal por sus seguidores. Pero Dios extendió su mano poderosa, sacó a Israel de allí. Así hizo con nosotros. Otro pasaje que lo confirma, 2 Corintios capítulo 4, a partir del versículo 3. Pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. ¿Por qué no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por causa de Jesús? Y aquí viene, porque el Dios que dijo la luz resplandecerá en las tinieblas es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Dios dio una orden, extendió su mano y nos sacó
sacó de la esclavitud del mundo. Iluminó nuestros corazones para que pudiésemos contemplar su gracia y su gloria en Cristo Jesús y nos extendiésemos, agarrásemos de su manto y pudiésemos salir del mundo. ¿Qué aprendemos entonces nosotros acá? Y no solamente para nosotros, sino en nuestra tarea de sacar a otros de la esclavitud del mundo. De la esclavitud del mundo solamente Dios nos puede sacar. No hay nada que tú y yo podamos hacer para liberarnos de la esclavitud de este mundo. Si necesitamos libertad, clamemos a Dios. Si queremos que otros sean liberados, clamemos a Dios para que extienda su mano sobre sus vidas, ilumine sus corazones con la luz de su gloria en Cristo Jesús y puedan salir de ahí. Cuando Dios nos saque del mundo, aprendamos a conocerle, relacionarnos con Él. Segundo, aprendamos a caminar en sus tiempos, a su ritmo, para poder mantener la libertad. Y tercero, sigamos sus instrucciones porque son ellas las únicas que nos garantizan permanecer en libertad. Y esa es la base de este canal. En Juan 8:32, nuestro Mesías Yeshua lo dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Y una última instrucción: hemos de tener cuidado para no regresar a la esclavitud del mundo. Jehová le ordenó a Israel: no regresarás por el mismo camino que te saqué de Egipto. De la misma manera, la Escritura nos advierte a nosotros para que tengamos cuidado y no regresar a los rudimentos del mundo. Que prestemos atención a lo que estamos haciendo para no regresar a los rudimentos del mundo. Así está en 1 Juan capítulo 2, una advertencia muy clara. A partir del versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados, con esta primera enseñanza sobre los cautiverios, quiero que permanezcamos atentos, agradecidos a Dios por habernos sacado del mundo, pero también atentos para no regresar a los rudimentos, a la esclavitud, al modo de vida, a las estructuras de este mundo. Hemos de tener cuidado y la única manera que podemos estar completamente seguros de que no estamos siendo más esclavizados por el mundo es cumpliendo la voluntad de Dios, es siguiendo sus instrucciones. Ese es nuestro esfuerzo acá, compartir lo que Dios nos está revelando de su palabra para que cada vez más vivamos en la libertad que nos corresponde como hijos de Dios. A veces observamos tristemente que mucho del mundo se introduce, se mantiene, se cristianiza y se establece como norma cuando nosotros nos congregamos para hacer las cosas que le llamamos culto, adoración, servicio a Dios. Yo nos animo a que cada vez más nos revisemos frente a la norma de Dios porque es ella la única que nos hace libre. Así Jehová te dé la victoria, me dé la victoria. Así Jehová nos mantenga alejados y victoriosos sobre estos impulsos del mundo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que Jehová te mire con agrado y ponga en ti su paz. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento del ser humano. Que esa paz guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, en Yeshua, Señor nuestro. Amén y amén. Shalom.